Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero ¿quién es digno de abrir el libro y entenderlo? Tú solo que dices que nos compraste para Dios santos. Danos conocer los misterios del reino de Dios y las inagotable riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la sabiduría de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, buenas tardes a todos. Ya se va notando el tiempo bueno, ¿verdad? Creo que ya no va a llover más ni nada de eso. Y vamos a seguir con el estudio de la carta de San Pablo a los romanos, que ya la tenemos iniciada, y a ver si con un poquillo de suerte antes de acabar el curso la podemos terminar. Romanos, el curso, si Dios quiere, pues para el 3 de junio. ¿13? La primera semana de junio, habitualmente. Y que no sé si es 3 o es 10, o no sé, bueno, en la primera semana de junio, eso es. Decíamos la semana pasada, hablando de esta carta a los romanos, que a San Pablo le gusta demostrar la armonía que hay entre ambos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La economía del Evangelio, de la fe en Jesucristo para obtener la salvación, que va a ser toda la tesis de esta carta de Pablo a los de Roma, no es extraña en absoluto al Antiguo Testamento. Al revés, aunque parezca lo contrario, todo esto estaba ya anunciado y prefigurado en el Antiguo Testamento. Abraham era para los judíos el prototipo de la justificación por la práctica de la ley, y sin embargo fue justificado por la fe anterior y con independencia de la circuncisión. La promesa hecha a Abraham es anterior a la ley y su fe, la fe de Abraham, es modelo de la nuestra. Es nuestro padre en la fe, Abraham. Y como para los judíos además era el hombre justo, el principio de justificación por la fe estaba atestiguado antes del Evangelio. Luego es preciso demostrar qué aplicación habría tenido en el caso de Abraham, y a eso dedica San Pablo precisamente este capítulo 4 de la carta a los romanos, que hoy vamos a empezar. El problema a resolver sería, si para Pablo lo que justifica es la fe en Jesucristo, la fe en su Evangelio, ¿cómo pudo ser justificado Abraham, que es anterior al Evangelio? Y San Pablo lo explica perfectamente en esta carta de los romanos, porque nos dice que creyó a Dios, no en Dios, creyó a Dios, escuchó su palabra, le atendió a él. Mejor leemos, venga, los 3 primeros versículos, Romanos 4, del 1 al 3. ¿Qué diremos, pues, haber obtenido Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tendrá motivos de gloriarse, aunque no ante Dios. Pero, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios y le fue computado a justicia. Y le fue reputado como justicia. Cita el Salmo 32 y nos da unas razones seguidas. Y algo a lo que antes los judíos nada podían alegar. A Abraham se le computó la fe por justicia antes de la circuncisión, como os anunciaba. Y el texto por sí solo basta. Vamos a leerle ahora del 9 al 13 de este capítulo 4. Esta bienaventuranza es solo para los que están circuncidados o
también para los que no lo están. Porque decimos que a Abraham la fe le fue contada como justicia. ¿Cuándo le fue tenido esto en cuenta? ¿Antes o después de la circuncisión? No después, sino antes. Bueno, ya me he pasado. Sí, sigue, hasta el 13. Sí, hasta el 13. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que había obtenido antes de la circuncisión. Así se convertía en padre de todos los no circuncidados que creyesen, para que también a ellos se les contase como justicia. Y padre también de los circuncidados, que no solo están circuncidados, sino que siguen también las huellas de la fe de nuestro padre Abraham cuando no estaba circuncidado. Y concluye, en efecto, no por la ley, sino por la justicia de la fe, fue hecha a Abraham y su posteridad la promesa de ser heredero del mundo. Por eso decía que el texto por sí solo lo aclara, no hay que hacer demasiadas explicaciones. Estamos un tanto acostumbrados ya a escuchar y decir algo sobre Abraham, que por repetido lo decimos, yo creo que sin ser conscientes de lo que la fe de Abraham era. Creyó contra toda esperanza. Amigo, eso es fácil de decir, pero pensando en las circunstancias que conocemos y que San Pablo repite, no es tan fácil. Vamos a seguir leyendo. Ahora, pues del 16 al 22, por ejemplo. Venga, alguien que lea. Por consiguiente, la promesa viene de la fe, para que en virtud de la gracia sea firme la promesa hecha a toda la descendencia, no solo a los hijos de la ley, sino a los hijos de la fe. Sino a los hijos de la fe de Abraham, padre de todos nosotros, según está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones, ante aquel en quien creyó, Dios, que da vida a los muertos y llama a lo que es lo mismo que a lo que no es. Sigue. Abraham, contra toda esperanza, creyó que había de ser padre de muchas naciones, según el dicho: así será tu descendencia, y no flaqueó en la fe al considerar su cuerpo medio muerto, pues era ya casi centenario y estaba ya amortiguada la matriz de Sara, sino que ante la promesa de Dios no vaciló, dejándose llevar de la incredulidad. Antes, fortalecido por la fe, dio gloria a Dios, convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Y por esto le fue computado justicia. Perfecto. Y por eso le fue computado como justicia. Fijaos que Abraham se anticipó a creer en la forma que Jesús nos dirá después que debemos creer. Pedid, dice Jesús, como si ya lo tuvierais, y se os concederá. Decid a ese monte que se vaya y se cumplirá. Ese tipo de fe fuerte, con un convencimiento total, es el que ejerce Abraham. Y que Abraham era consciente de lo difícil que era lo que Dios le prometía, queda demostrado en esa afirmación que hemos leído, y que yo creo que es para enmarcarla con letras, vamos, no sé cómo decir, de oro en cualquier sitio. Convencido de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Amigo, eso es lo que nos falla, de que no estamos convencidos. Los judíos, con decir somos hijos de Abraham, creían que lo tenían todo resuelto. Claro, el prototipo de fe, hijos de Abraham según la carne, o sea, descendiente por el linaje humano, pues se creían muy seguros. Y San Pablo, como vemos, ha puesto otra vez las cosas en su punto. Es decir, padre de los de antes y después de la circuncisión. ¿Y por qué? Pues porque creyó a Dios. ¿Y cómo creyó a Dios? Con una confianza tal, convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo prometido. Y habla solo del primer paso. O sea, no estamos todavía cuando le pide el sacrificio de Isaac. Solo que tengo casi 100 años y mi mujer ni te digo. Y va y dice que vamos a tener un niño, pero bueno, pues poderoso es Dios para cumplir lo que promete. Según todos los cálculos humanos, no procedía, y sin embargo Abraham se fía de Dios.
Este prototipo de fe es para los judíos, pues eso, como un resorte donde se agarran diciendo somos hijos de Abraham, casi nada, ¿no? Pero no sé si recordáis, la voy a leer yo para que no andemos cambiando de la carta a los romanos, no perdáis ahí la cita. Cuando San Juan Bautista, en su bautismo de conversión, se encara con los judíos y les dice, para los que tomáis nota, está en Mateo 7:3, Juan el Bautista, decía pues a la gente que acudía para ser bautizada por él: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad frutos dignos de conversión, y no andéis ahí diciendo en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham. Porque os digo que puede Dios de estas piedras sacar hijos de Abraham. Eso les dice así de clarito, ¿no? Y bueno, ya vamos viendo lo interesante que es esta carta a los de Roma. Y yo creo que podemos haber calado un poquito más en por qué Abraham es prototipo de fe. En esa acepción, que quizá es la mejor definición de Dios, la mejor definición de fe, y es que se fía de Dios, confía a ciegas en Él. ¿Me permitís un chiste pequeñito? Para que os riáis un pelín. Pues dicen que estaba un niño subido al árbol, ahora no estaba muy alto porque si no el pobre crío se mata, y le dice el padre: vamos, tírate, que te coge papá. Y el niño se tira, se respira el padre, y dice: eso para que no te fíes ni de tu padre. Ese es el chiste malo. Ahora os digo la anécdota buena. Aquel niño, que esto es, lo cuenta como veraz, hijo de un trapecista que hacía evoluciones en la cuerda y con el trapecio, y bueno, pues el niño daba tres vueltas de campana y el padre, ¡paf!, lo agarraba de las manos, y la gente moría de aplausos. Y cuando le preguntan al niño, dice: ¿y tú cuando estás volando en el aire no tienes miedo de caerte? ¿Por qué? Si está papá. Amigo, ese fiarse, si está papá, pues esa confianza nos falta esa fe ciega en Dios. Y decir: Señor, sí, te creo, aunque todo parezca que no va por ahí, pero si tú lo has dicho, te creo a ti, me confío en ti, me pongo en tus manos, ¿no? Un nuevo capítulo en esta carta, y que podemos catalogarle, que vamos a ver ahora, como fuente de esperanza. Aquí Pablo sigue con su tema, a vueltas con la fe, y no sabéis lo que me alegro que hayamos podido ver en este curso esta carta a Roma en el año de la fe, porque clarifica muchísimo, o sea, nos da muchas ideas, ¿no? Y nos dice que la fe engendra la paz y la esperanza, al asegurarnos la gloria, los trabajos, las penas, las tribulaciones que pasemos en este mundo, quedan como endulzadas por la felicidad que nos espera. La esperanza nace de la gracia y del amor de Dios, regalos obviamente por la muerte de Jesucristo. Por Adán entró la muerte en el mundo, por Jesucristo la vida, como nos dice a continuación. Y estamos en paz con Dios. Mejor lo leemos. Romanos 5, ahora ya estamos en otro capítulo, y leemos del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo, porque en virtud de la fe hemos obtenido también el acceso a esta gracia en que nos mantenemos y nos gloriamos en la esperanza y la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que nos gloriamos hasta que en las tribulaciones, sabedores de que la tribulación produce la paciencia una virtud probada, y la virtud probada la esperanza. Y la esperanza no quedará confundida, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿A qué os suena? ¿A que todo lo que hemos leído ahora en este momento os suena? Son palabras que están recogidas en la liturgia, y especialmente en este tiempo pascual. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y luego hace una silogía de paso en paso precioso, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. O sea, cuando lo estamos pasando mal, cuando lo estamos chinchando,
por 5.000 cosas, eso si queremos seguir, paciencia. La paciencia, virtud probada. La virtud probada, esperanza, y acaba diciendo, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Recordáis que al empezar la carta había dicho Pablo que el Evangelio era poder de Dios, salud para todo el que cree. Pero hay dos cosas separadas en el tiempo y en el espacio, y que al propio tiempo están estrechamente unidas: justificación y salvación. La justificación no es aún la salud completa definitiva, y de la unión de estas dos cosas va a tratar Pablo ahora en estos capítulos que siguen. El primer fruto, digamos, está conseguido: la reconciliación con Dios, que nos ha venido por Jesucristo. Hemos sido, por eso, introducidos en la amistad con Dios. Pero no termina aquí. Lo importante es tener plena confianza en que llegaremos a la salud final. Vamos a leerlo del 6 al 11 de este capítulo 5 donde estamos ahora. Pues Cristo, cuando aún éramos nosotros débiles, en el tiempo ya establecido, murió por los malvados. Difícilmente habrá quien esté dispuesto a morir por un hombre justo, aunque por un hombre de bien tal vez alguien lo esté. Pero Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por mucha más razón, justificados ahora por su sangre, seremos librados por él del castigo. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, una vez reconciliados, seremos salvados por su vida. Más aún nos alegramos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos conseguido la reconciliación. Es decir, si Cristo murió cuando éramos malos, cuando éramos enemigos de Dios, por el pecado, cuando estábamos lejos de Dios, con mayor razón hemos de confiar en el amor de Dios ahora que estamos en amistad con Él, que hemos sido introducidos a la amistad con Dios de nuevo. Y el pasaje que vamos a leer a continuación y que vamos a ver despacito merece punto y aparte. Y por otro lado, pulveriza la teoría del poligenismo. ¿Sabéis lo que es eso, verdad? Es una teoría que circula por ahí diciendo que no hubo un Adán, sino 5 Adanes, que según la clasificación general hay 5 razas, pues hubo 5 padres Abraham, uno negro, otro asiático, otro... mentira, porque según la evolución... Pero bueno, esa teoría anda por ahí, ¿no? La teoría del poligenismo. Y tiene, pues, detrás su intención, vamos a dejarlo ahí, su intención. Y es la de querer desvirtuar la doctrina del pecado original. Obviamente, ahí quieren ir, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que con esto que San Pablo, y que no, él no trata de hablar del pecado original ni mucho menos, como en la mayoría de las cosas que él hace o dice, no va a una cosa concreta, sino que es un torrente de doctrina el que brota con ocasión de otras cosas. Vamos a leer de este capítulo 5, del 12 al 19, por ejemplo. Otra voz, con ganas, fuerte. Así pues, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos habían pecado, porque antes de la ley había ya pecado en el mundo, pero el pecado no es imputable si no existe la ley. Pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no habían pecado, a semejanza de la transgresión de Adán, que es el tipo del que había de venir. Mas no es el don como fue la transgresión, pues si por la transgresión de uno mueren muchos, cuanto más la gracia de Dios, el don gratuito conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, ha abundado en beneficio de muchos. Y no fue el don como la transgresión de un solo pecador, pues el juicio proveniente de uno solo llevó a la condenación, mas el don, después de muchas transgresiones, acabó en la justificación. Si pues por la transgresión de uno solo, esto es, por obra de uno solo, reinó la muerte,
muchos más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida, por obra de uno solo, Jesucristo. Suficiente, hasta ahí, ¿no? Si por la desobediencia de uno solo todos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo todos serán o seremos constituidos justos. San Pío X, uno de los papas santos, en su encíclica Humani Generis, que anima precisamente a los estudios de ciencias positivas y los posibles errores doctrinales, aconsejando moderación y cautela al hablar del poligenismo, dice claramente que en este punto no tenemos libertad para suponer que los hombres no tengan todos su origen en un único Adán. Y es que, claro, este es el texto más importante sobre la doctrina del pecado original, que se encuentra en un contexto que, como veis, lo que hace es resaltar la grandeza de la redención de Cristo y la bondad del plan de Dios. El pecado del hombre no puede impedir que Dios realice su designio de salvación. Y se encuentran entrelazados los siguientes conceptos: el acto personal de Adán, la caída, la desobediencia, la prevaricación, introdujo en el mundo el pecado, por el cual todos somos constituidos pecadores. Se trata del pecado original que existe en cada uno de los hombres que nacen. Es lo que se llama el pecado original originante. Y no os metáis en líos, que también se heredan deudas. Con esto ya casi lo aclaro todo. Porque hay mucha gente que dice que, bueno, que qué culpa tiene no sé quién de que Adán pecara. Pues mira, suponiendo que tú no hayas cometido ningún pecado, que ya es mucho pensar, que has sido totalmente puro, no te hayas hecho acreedor por tu propio pecado, tienes que saber que sobre ese pecado no tienes culpa propia personal, sino que has nacido con él y no es consecuencia de tu conducta. Es como el que nace con un lunar, porque en su genética de sus antepasados había un lunar. Es que lo hemos heredado, claro. Y parece que cuando se dice heredar, siempre se heredan cosas buenas. Y los que heredan hipotecas sí tienen que pagarlas, porque las heredan, ¿eh? Bueno, sigo, no quiero extenderme por ahí para que no os hagáis líos, ¿no? Segundo, Cristo es el nuevo Adán, primogénito de la humanidad redimida, que ejerce en el orden de la salvación una acción tan universal como la ejerció Adán en el orden del pecado. A la desobediencia de Adán se contrapone la obediencia de Cristo. A la condenación, la gracia. Al pecado, la justicia. A la muerte, la vida eterna. Tercero, San Pablo no se detiene en la eficacia del acto, es semejante a la del acto de Adán, sino que afirma repetidamente, o sea, no está poniéndolo en paralelo, sino que dice que la eficacia de Cristo fue incomparablemente mayor. Es decir, que el bien barre definitivamente el mal, porque es un don de Dios. Y acaba el capítulo diciendo, leed los versículos 20 y 21. La ley llegó para que abundase el delito, pero donde abundó el delito, sobreabundó la gracia. Para que, como el delito trajo el reinado de la muerte, así también la gracia trajera el reinado de la justicia para la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Efectivamente, ha habido diversas épocas en la historia del pecado. Antes de la ley, que había una cierta ignorancia, que no quitaba, sin embargo, toda responsabilidad, porque la conciencia va con el hombre siempre, ¿no? Y entonces también reinaba la muerte. La ley, que no pudo aportar el remedio, sino transitoriamente, más aún, al conocerse mejor el pecado, por decirlo de algún modo, propició que aumentara la responsabilidad del que peca. Y tercero, con Cristo empieza la época de la victoria sobre el pecado y la muerte. Entendemos desde este razonamiento que hemos sido salvados, que hemos sido redimidos, porque muchas veces nos suena ya como muy repetido, como que a lo mejor eso no, es que cada uno de nosotros hemos sido redimidos.
La Iglesia dice y enseña acerca del pecado original que procede del pecado cometido por un solo Adán y transmitido por generación, es propio de la humanidad. Y esta enseñanza la basa precisamente en esta cita a los romanos que acabamos de escuchar. Pero fijaros que Pablo no pretende, como os decía antes, enseñar la existencia del pecado original. Él lo supone que lo conocen todos, y los romanos a los que se está dirigiendo, claro. Sino que Pablo habla primero de las consecuencias de la caída, y si por la caída de uno la multitud fue condenada a la muerte, mayor fue la abundancia de la gracia de Cristo. Si por la desobediencia de uno la multitud fue hecha pecadora, por la obediencia de uno todos fueron hechos justos. Y sobre esta división lógica supone o superpone otra visión histórica: historia de la salvación, paraíso, Adán, ley y tiempo posterior con la redención. Y con esto vamos a comenzar un nuevo capítulo en el que vamos a ver, relacionado con esto obviamente, porque sabéis que tanto los capítulos como los versículos es un artificio humano de lectura, o dicho de otra manera, los originales ni siquiera tienen puntos ni comas, cuanto más capítulos y versículos como nosotros lo tenemos. Cuando decir, ¿cómo al capítulo tal? No nos desligamos. La carta sigue siendo la misma, solo que a efectos doctrinales nosotros, o el estudio simplemente, lo clasificamos de alguna manera, los capítulos, los versículos, para saber, para un entendimiento nuestro. Pero Pablo no ha acabado una cosa para... No, él es toda su carta. Y comenzamos ahora, y vamos a ver, relacionado con esto que ha dicho de Adán, del primer Adán y del segundo Adán, de Cristo, cómo por el bautismo se muere al pecado, se alcanza la nueva vida y la libertad por la resurrección de Jesucristo. Leemos del capítulo 6, del 1 al 4. ¿Qué diremos, pues? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivir todavía en él? ¿O ignoráis que cuando hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados para participar en su muerte? Con él hemos sido sepultados por el bautismo para participar en su muerte, para que como él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Correcto. Es decir, la victoria de Jesucristo sobre el pecado se prolonga en esta expresión de Pablo con la victoria sobre la muerte en sentido pleno, muerte física y muerte eterna. El sentido de los primeros versículos, lo primero que hemos leído, fue torcido, como sabéis, por Lutero, y de esos versículos él interpretó, él dedujo que el pecado no existe en realidad, ya que la gracia de Jesucristo lo llena todo, y se quedó tan fresco. En resumen, la objeción es, puesto que el pecado, estoy hablando con la argumentación de Lutero, ¿no? Puesto que el pecado no ha sido obstáculo para que Dios nos conceda la gracia de la justificación, sino que al contrario, como hemos escuchado, ha hecho sobreabundar, añadiendo pecado tras pecado, dice él, será una nueva oportunidad que ofrecemos a Dios para que siga multiplicando su gracia. Algo así como: te perdono, Jesús, te perdono, Señor, pero bueno, voy a cometer otro pecadito para que tengas ocasión de darme más gracia, ¿no? ¿Os dais cuenta el razonamiento? Esto que para cualquier cristiano le es un disparate, aunque nos parezca difícil o inaceptable, ha sido aceptado por no pocos. Y lo que es peor, atribuyendo esa mala interpretación a una doctrina de Pablo. Si es Pablo el que dice, ¿no? Pero Pablo, no hay más que tener oídos, ¿no? Porque yo sí lo he oído ahora, y vosotros igual, rechaza esa barbaridad con un no rotundo.
Dice que eso no concibe que los muertos al pecado puedan seguir viviendo y regodeándose en el pecado. Eso significa permanecer en el pecado. Una cosa es caer por debilidad, lo que no es igual a vivir en pecado por decisión propia y continuamente. Es lo que tantas veces hemos diferenciado, ¿no? El que vive o ha pecado y el que está en pecata. Sí, que se regodea en seguir pecando. Y sabemos que, bueno, mejor casi leer el 6.6, mejor que hable la Biblia. Romanos 6, versículo 6. Pues sabemos que nuestro hombre viejo ha sido crucificado para que fuera destruido el cuerpo del pecado y ya no sirvamos al pecado. En efecto, el que muere queda absuelto de su pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Si hemos muerto con Cristo, creemos que viviremos en Él. Y es que el hombre nuevo ha de crucificar el hombre viejo. El hombre nuevo por el bautismo queda unido a Cristo, pero con una unión vital, como dos organismos que se confunden y acaban siendo uno solo. Y si unidos a Cristo reproducimos su muerte, también lo seremos para reproducir su resurrección. Somos, si tuviéramos unos rayos X, los rayos X especiales de Dios, veríamos la diferencia entre un alma en gracia y un alma muerta a la gracia. Y si fuéramos capaces de verlo, viajaríamos en el metro o en el autobús y veríamos la cantidad de muertos que hay a nuestro alrededor. Si tuviéramos esos rayos X, ¿no? Cuentan que la diferencia entre un alma en gracia y un alma en pecado, ¿no? Y eso es en un no bautizado y un bautizado. Dicen que San Luis de Francia, cuando bautizaba a sus hijos, cuando llegaba el niño a casa, lo daba un beso y decía: estoy besando a Cristo. Él sí entendía bien que esa criatura ya no era solo su hijo, sino que era hijo de Dios, que había muerto al pecado y que era una nueva unidad, con una unión vital con el mismo Cristo. Pero sigamos leyendo. Romanos 6, del 12 al 18. El 9 estamos ya. Sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte... No, es que quería que te saltaras al 12. ¿Sí? Del capítulo 6, que empezaras en el 12. ¿Ah, en el 12? Sí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apariencias, ni hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos retornados a la vida, y vuestros miembros como armas de justicia al servicio de Dios, pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sigue otro poquito, sí. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Es lo que os decía yo, que afirma con este no rotundo, de que si estamos bajo la gracia, de ningún modo. No sabéis, sigue. ¿No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados y liberados del pecado. Os habéis hecho esclavos de la justicia. Correcto. El versículo 15 expresa ese no rotundo que os había yo anticipado, como la postura de Pablo ante el posible error ese
a más pecados mayor gracia, de ningún modo, dice él. Pero al presente, concluye ahí el versículo 20, del 20 al 23, otra voz. Pues cuando erais esclavos del pecado, estabais libres respecto de la justicia. ¿Y qué frutos obtuvisteis entonces? Aquellos de que ahora os avergonzáis, porque su fin es la muerte. Pero ahora, libres del pecado y siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y por fin la vida eterna. Correcto. Al presente, esclavos, ya solo frutos de santidad. El don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Haciéndonos esclavos de Dios, tenemos pues lo que procede de estar con Dios, la santificación y la vida. Y cuando uno medita esta doctrina sobre el bautismo, este nacer de nuevo, el ser una nueva criatura, el dejar atrás el hombre viejo, etcétera, etcétera, esa unión vital con Jesucristo, se comprende un texto evangélico que por sí solo sería difícil de entender. Os lo voy a recordar. Está en el capítulo 11, versículo 11 de Mateo. Dice: os digo, entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ahora ya lo entendemos. ¿A que sí? ¿Por qué? Pues porque Juan es el último profeta, el pariente del Señor, que fue su precursor, que fue delante de él, se queda en el Antiguo Testamento. Jesucristo no había muerto y resucitado. Por eso, la aplicación de la redención a las almas posteriores a Cristo, el bautismo en definitiva, es lo que da el nivel, lo que da la categoría, por muy miserable que sea el cristianito que bauticemos o que se bautice. El más grande, dice, además que lo afirma, que no ha habido otro más grande que Juan entre los nacidos del mundo, de mujer, dice él, ¿no? Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ahora sí lo entendemos. Ahora sí entendemos por qué hice esta afirmación. El más pequeño de los bautizados, esa es la gran diferencia. ¿Bautizado o no bautizado? Y Pablo sale al paso de este problema. ¿Por qué al ser incorporados a Cristo por el bautismo y nacer a una nueva vida hemos de quedar desligados de la ley? ¿Es que la ley no es buena? ¿Es que la ley no la dio incluso el propio Dios? Vamos a leer ahora otro capítulo, el 7, y de este capítulo los 4 primeros versículos. A ver. En Cristo libre de la servidumbre de la ley. ¿O es que ignoréis, hermanos, pues hablo de quienes saben de leyes, que la ley tiene dominio sobre el hombre por todo el tiempo que esté vivo? En efecto, la mujer casada está atada por la ley que le diga al marido mientras esté vivo, pero si el marido muere, queda desligada de la ley del marido. Por esto, será declarada adúltera si en vida del marido se une a otro hombre. Mas si muere el marido, queda libre de la ley, de suerte que no es adúltera si se une con nosotros, si se une con otro hombre. De semejante manera, hermanos míos, vosotros quedasteis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que pertenezcáis a otro, al que fue resucitado entre los muertos, y de este modo fructifiquémonos para Dios. Perfecto, fructifiquemos para Dios. Es que es muy pequeñita la ley. Perfecto, no, se ha entendido, tranquilo, ¿no? Veréis que el comienzo es un poco sorprendente. Él enuncia una ley general admitida por los pueblos
y muy especialmente por los romanos. Sabéis que son los padres de la ley, del derecho. El derecho romano todavía se estudia en las universidades, ya que los pueblos estaban sometidos a sus leyes. Y se permite un pequeño paréntesis, dice, habla a los que saben de leyes, y se vale de un ejemplo conocidísimo, ¿no? Del caso del matrimonio. Muerto uno de los cónyuges, el otro queda libre para casarse. Eso es lo que dice en definitiva. Y como en paralelo, que argumenta, por tanto, muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, refiriéndose posiblemente a la pasión y muerte a la que hemos sido incorporados por el bautismo, para los judíos la ley pierde poder sobre ellos, y para los gentiles la ley no puede hacer ninguna reivindicación. Pero lo verdadero importante para saber la conducta que hemos de llevar es lo último que hemos leído, que hemos escuchado. Vosotros habéis muerto también a la ley por el cuerpo de Cristo para ser de otro. No nos pertenecemos, amigos. Y no precisa más aclaración. A fin, dice, de que deis frutos para Dios, porque hemos sido incorporados al que resucitó de entre los muertos. Si es que lo bonito de todo esto, al recordarlo, es pensarlo tal cual es. Es decir, que a mí, cuando era chiquitín, cuando me bautizaron, me hicieron nada más y nada menos que eso. Miembro del cuerpo de Cristo, que sigue siendo hijo de fulanito y de fulanita y hermano de zutanito, pero sobre todo y por encima de todo, una vez bautizado, eres de Dios. Y ese Dios es el que resucitó de entre los muertos. Y de eso se sigue que los frutos que yo debo dar como bautizado son frutos para Dios. No precisa mayor aclaración. Y vemos que de cuando en cuando Pablo explica de forma que no cabe error en cuanto a fe sin obras. Y a todo lo largo de este capítulo 7, Pablo va a describir un drama moral en el interior del hombre, un fino análisis de la psicología humana. Y vuelve a decir, esta vez de otra forma, que la ley y el pecado no son la misma cosa, que la ley ilustra al hombre en orden a la moral. Y vamos a leer pues los otros cuatro versículos de aquí, del 5 al 8, por ejemplo, de este capítulo 7. Pues cuando seguíamos nuestros bajos instintos, la ley avivaba nuestras pasiones pecaminosas, que producían en nuestro cuerpo frutos de muerte. Pero ahora, al morir a la ley a la cual estábamos sujetos, hemos quedado libres para servir a Dios, no conforme a la letra de la vieja ley, sino conforme a la nueva vida del Espíritu. ¿Sí? Sí. ¿Queremos decir con esto que la ley es pecado? De ninguna manera, aunque yo conocí el pecado solo por la ley. Yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, apoyándose en el mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos, pues el pecado sin la ley está muerto. En un tiempo en que no había ley, yo estaba vivo, pero cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo quedé muerto. Así resultó que el mandamiento que debía darme la vida me trajo la muerte, porque el pecado, apoyándose en el mandamiento, me engañó y me causó la muerte. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Justo y bueno, es decir, el que yo sepa que no me ponen una señal de no sobrepasar los 100 km por hora, lo que me hace descubrir es que si he puesto el coche 120, soy reo de multa. Esto es lo que está diciendo. O sea, no es la mala la señal de 100, no, sino que yo, conociendo la ley, me la he saltado. No sé si con esto queda suficiente claro, ¿no? Para entender este pasaje, hemos de recordar que San Pablo no hace recaer la responsabilidad sobre la ley, sino sobre el pecado, y que ese pecado que el apóstol atrevidamente y como figura literaria presenta como personificado, si os habéis dado cuenta, es el pecado como ligado a la transgresión de Adán. De ahí viene todo el razonamiento, Recuerdo que estamos viendo el mismo argumento desde hace tiempo, ¿no? A raíz
de ese pecado de Adán, entró el pecado en el mundo. Y el pasaje que vamos a leer es tremendo y muy conocido y muy discutido. Vamos a escuchar con atención, pues es un poquito extenso, incluso puede parecer enrevesada. No sé si nos va a dar tiempo a explicarlo, pero si no nos da tiempo hoy, por lo menos lo leemos. Vamos a leer ahora del capítulo 7, que estábamos de ahí donde nos habíamos quedado hasta el 25. Del 10, el 11, por ahí íbamos, ¿no? Sí. Pues venga, hasta el 25. Pues el pecado con ocasión del precepto me sedujo y por él me mató. En suma, que la ley es santa y el precepto santo y justo y bueno. Luego lo bueno me ha sido muerte, nada de eso, pero el pecado, para mostrar toda su malicia, por lo bueno me dio la muerte, haciéndose por el precepto sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido por esclavo al pecado, pero no sé lo que hago, pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Si pues hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena, pero entonces ya no soy yo quien obra esto, sino el pecado que mora en mí. Pues yo sé que no hay en mí, esto es, en mi carne cosa buena, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no. En efecto, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Por consiguiente, tengo en mí esta ley, que queriendo hacer el bien es el mal que se me atenta. Porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Pero siento otra ley en mis miembros que repugna a la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado, que está en mis miembros. Desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo mismo, que con la mente sirvo a la ley de Dios, sirvo con la carne a la ley del pecado. El terrible drama moral que padecemos todos. Terrible. En síntesis tenemos. El desorden no es por la ley, sino porque la ley lo señala. El desorden de verdad es el pecado. Segundo, hay un yo dividido, un yo carnal y un yo espiritual. Resultado, drama interior. Teoría, quiero. Práctica, no lo hago. La necesidad de Cristo y su obra. Y ya ahondaremos en eso un poco más adelante. Y este hacer lo que no quiero, ese no soy yo quien obra, es por el pecado que esclaviza. Y mirad, de eso podrían hablarnos con propiedad los que desgraciadamente han caído en pecados que causan adicción, como pueden ser los toxicómanos, o los alcohólicos, etcétera, o los del sexo, ¿no? Mucho mejor que los demás. Porque no es que todo pecado no esclavice, sino que hay determinados pecados que dejan más al descubierto la tiranía del pecado, la esclavitud a la que es sometida el alma que está en ese pecado, que le arrastra cada vez más a lo hondo, ¿no? Y tras esa reflexión brota espontánea la exclamación de Pablo: pobre de mí, ¿quién me librará de este pecado de muerte? Y termina dando gracias a Dios por Jesucristo. Lo vamos a dejar aquí, porque el tiempo se nos ha ido y ya nos conviene ver el capítulo 8, ya el próximo día empezar con el 8. Empezamos ahora la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Brilla como la luna delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae por los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos el destello de
el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino